Contarés historias de terror, escalofriante en Navidad, revelaciones aterradoras, ocultas y prohibidas. La Nochebuena caía sobre la pequeña colonia de Mariana, donde las luces de colores colgaban de los humildes hogares, mezclándose con risas y música por doquier. Pero en medio de esa festividad, la sensación de calma era tan engañosa como un dulce envenenado. Mariana, una madre soltera de 32 años, regresaba de su agotador trabajo en el restaurante, anhelando contagiar a su hijo, de 8 años, con el espíritu navideño. En su casa, pequeñas decoraciones de papel flotaban como frágiles sueños, y una cena sencilla semejaría la única esperanza de esa noche. Súbitamente, su móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido rompió la tranquilidad. Cuidado con lo que no puedes ver. Los secretos oscuros de la colonia se acercan. El corazón de Mariana se detuvo un instante. Un frío recorrió su espalda. El ambiente festivo ahora se sentía errático. Las luces en la calle comenzaron a parpadear, como si fueran advertencias. Ya en casa, intentó seguir con la cena, pero la palabra monstruo rondaba en su mente. Sus vecinos, siempre amables, susurraban sobre un hombre que había vivido allí por años. El monstruo de la colonia. Cuentos de sombras moviéndose en la oscuridad. Susurros de secreto a sus espaldas. Algo en su interior comenzó a gritar que esa noche sería diferente. Cuando llevó a su hijo a la cama, el silencio se tornó pesado. Una serie de ruidos resonaron en la calle. Golpes, gritos, un estruendo que la sacó de su letargo. Desde la ventana vio una escena aterradora. 2 hombres se peleaban. Uno de ellos, aquel vecino que siempre había sonreído, ahora tenía una mirada que podía helar la sangre. Mariana sintió un sudor frío correr por su frente. No sabía si correr o quedarse ahí, petrificada por el miedo. La calle, que alguna vez fue familiar, de repente era un camino lleno de pérfidos secretos. En su interior, sintió cómo la desconfianza comenzaba a alimentarse, preguntándose si las sombras eran realmente lo desconocido, o si sus vecinos se habían aliado con el monstruo. Mientras las luces titilaban como en un juego macabro, la figura se acercó a su hogar. El pálpito de su corazón resonaba en sus oídos. Cada sombra parecía acercarse más con cada instante. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. ¿En serio? Hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La incertidumbre se apoderó de ella. Sus vecinos, antes como una gran familia, ahora la miraban a ella y a su hijo con desdén, como si llevaran un secreto compartido que ella ignoraba. De repente, el sonido de la puerta chirrió. Su corazón dejó de latir al ver al hombre. El vecino conocido como el monstruo de la colonia, parado en su umbral, su rostro iluminado por la tenue luz de Navidad, con una sonrisa que parecía más un rictus de locura. Cada respiro se tornó pesado, y la realidad que había querido ignorar se hizo presente. La amenaza estaba a su puerta y no había refugio. ¿Qué secretos oscuros guardaba su vecindario? El monstruo de la colonia se acercó un paso, luego otro, como si el espacio entre ellos se comprimiera con cada movimiento. Mariana titubeaba entre cerrar la puerta de golpe o gritar, pero en su garganta solo había un nudo de terror. Su mente giraba,
tratando de recordar las historias que había escuchado sobre él. Era verdad que había desaparecido un niño hace años. ¿Era él el responsable? Pero ahora no podía pensar en eso. Tenía que actuar. ¿Qué quieres? Logró articular entre dientes, con la voz temblando. El hombre sonrió más ampliamente y, en un instante, la luz de la calle se apagó por completo. El oscuro abismo de la noche se adueñó de su alrededor, dejando a Mariana sumida en una pesadilla palpable. El escalofrío recorrió su piel mientras el monstruo parecía flotar en la oscuridad. Aterrada, buscó a su hijo en la parte de atrás de la casa. ¡Miguel!, gritó, pero la angustia hacía que su voz resonara distorsionada, como un eco irónico en el silencio. Fuera, la pelea de los hombres había cesado, y el aire era pesado, como si cada vecino hubiera decidido contener la respiración en expectación. La atmósfera se tornó cargada de tensión. Incluso Mariana podía sentir cómo los ojos de los demás la observaban. Pero, ¿por qué todos estaban tan quietos? Su visión se nublaba. La ansiedad se unía al terror, y sus manos temblaban por el miedo a descubrir una verdad que ya le resultaba insoportable. Finalmente, la figura del hombre se plantó frente a ella, imponente y amenazante. Sus ojos eran dos abismos oscuros, que parecían absorber la luz, que aún titilaba en el interior de la casa. No había rastro del gentil vecino que ella recordaba. Ella, no, debía estar aquí, murmuró él, señalando hacia una esquina de la sala, donde las sombras se agrupaban como si fueran un solo cuerpo. Mariana, paralizada, retó su mirada hacia allá y vio una sombra que se desplazaba, como si tuviera vida propia. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó, intentando encontrar un poco de coraje. Sin embargo, la respuesta fue solo un silencio abrumador. El hombre dejó caer su mano, y la sombra pareció cobrar fuerza, estirándose y expandiéndose con un sonido sibilante que helaba la sangre. Fue en ese preciso instante que un nuevo mensaje llegó a su móvil, interrumpiendo el aire tenso. El teléfono vibró, y Mariana dio un salto. Con manos temblorosas, miró la pantalla. La Navidad no es tiempo de secretos. A veces, es mejor dejar que los muertos hablen. Aquello le heló la sangre, olfateó el aire, y se dio cuenta del olor a tierra húmeda, como si un túnel de secretos fluyera entre los muros de su hogar. ¿La Navidad? ¿Qué tienen que ver los muertos?, preguntó casi en un susurro. El hombre sonrió nuevamente, y esta vez dejó escapar una risa baja y gélida. Parecía disfrutar de su confusión, como si cada pregunta que hiciera a su alrededor fuera un juego. Mariana sintió cómo la desesperación apretaba su pecho. Sabía que debía proteger a su hijo, y que el tiempo se estaba acabando. Y antes de que pudiera pensar en otra cosa, las luces en la calle parpadearon rápidamente, proyectando extrañas formas en las paredes de su hogar. El monstruo de la colonia fue retrocediendo, como una sombra que se diluía, pero sus ojos nunca la dejaron de mirar. Aquellos ojos oscuros la advertían de que algo estaba por suceder, algo que nunca esperó. La puerta de su casa se cerró de golpe, y en el eco del golpe, Mariana sintió un frío paralizante. Era como si el terror hubiera tomado vida propia, convirtiéndose en un ser tangible, en un miedo que podía tocarla. ¿Qué secreto podía haber detrás de sus vecinos? ¿Qué lazos ataban a todos ellos en la oscuridad de aquella noche? Mientras su respiración se hacía más agitada, una voz a sus espaldas hizo eco en sus pensamientos, resonando en el silencio. No puedes escapar de lo que te ha estado buscando. El terror la envolvió, y supo que la verdadera Navidad estaba a punto de revelarse. No como una celebración,
sino como un recordatorio de que los secretos nunca permanecen ocultos por mucho tiempo. Justo entonces, un grito desgarrador interrumpió el silencio de la noche. Mariana giró su mirada y el horror en su corazón creció. Era su hijo. ¿Qué sería lo que estaban descubriendo? Las sombras en sus muros empezaron a moverse, tomando formas inquietantes, preparándose, como si fueran a contar su propia historia. La oscuridad de la noche ocupaba todo el espacio. ¿Qué otro secreto se escondía en la sombra de la colonia? La oscuridad envolvía la casa, y el grito que Mariana había escuchado resonaba en su cabeza como un eco interminable. Su corazón latía con fuerza, y el sudor frío le empapaba la frente. El pánico la dominaba, mientras su mente corría en círculos, intentando registrar lo que sucedía. Aquel ruido parecía provenir de la habitación de Miguel, y el terror naturalizado en sus entrañas la empujaba a moverse, a actuar. Miguel, susurró, con voz temblorosa. Con paso tembloroso, se acercó al pasillo. Las paredes, cada vez más oscuras, parecían encerrar secretos antiguos, y aquella sombra ominosa que había visto antes se acercaba como un susurro, como una advertencia. En el fondo, la puerta de la habitación de su hijo estaba entreabierta, y en su mente retumbaba la pregunta de si debía entrar. Mariana se asomó, y lo que vio la paralizó. Miguel estaba sentado en la cama, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente al vacío. Su pequeño rostro estaba pálido, y la risa que había escuchado antes no era su voz, sino un lamento apagado que provenía de la ventana, como si el viento se burlara de ella. «¡Miguel!», gritó, alargando la mano hacia él, pero el niño no hizo caso. Algo lo mantenía cautivo, y Mariana sintió como una helada la recorrió al pensar que su hijo ya no estaba solo. Debía acercarse, romper ese hechizo que atrapaba a su niño en un mundo que no debía conocer. A cada paso, la atmósfera se cargaba de un miedo palpable. Las sombras danzaban en torno a ella, como seres desconfiados que observaban su avance. Cuando llegó a la puerta, observó una figura delgada detrás de Miguel. Al principio pareció familiar, pero al acercarse, la imagen se deformó, y en su lugar había algo peor, una niña con ojos vacíos y piel marchita, que sonreía con una alegría cruel. El corazón de Mariana se detuvo por un instante. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. La niña giró lentamente su cabeza y, justo en ese momento, un rayo iluminó la habitación, reflejando los ojos de Miguel, que ahora brillaban con una intensidad sobrenatural. La risa de la niña se convirtió en un eco escalofriante. Se mezclaba con susurros que parecían venir de everywhere. «Buscando la verdad en la Navidad», murmuró la niña. «Ellos siempre vuelven». Mariana se sintió tambalear, asaltada por recuerdos difusos, de historias contadas por su abuela, sobre los que regresan de la muerte, buscando venganza. La niña parecía haber tomado vida de aquellos relatos. No podía dejar que Miguel se quedara atrapado en esa pesadilla. «¡Miguel!», gritó nuevamente, extendiendo los brazos, pero el niño comenzó a reír, un sonido que helaba la sangre, mientras la figura de la niña se iba acercando, deslizándose como una sombra maldita. Mariana, llena de desesperación, se arrojó hacia su hijo, tratando de romper el vínculo que los unía a esa criatura maligna. La presión en la habitación se intensificó. El aire se volvía denso, como si estuvieran siendo tragados por un abismo. Las paredes crujían, y el suelo parecía vibrar con una energía oscura. Mariana sintió como la niña intentaba llevarse a Miguel, y un grito desgarrador brotó de su garganta.
«No te lo llevarás», exclamó, y se lanzó hacia adelante, agarrando a su hijo con fuerza. Pero el asidero de la niña sobre Miguel no cedía. Eran dos fuerzas opuestas, el amor y la oscuridad, luchando en esa frágil noche. En un instante, Mariana tomó una decisión. Se armó de valor y gritó con todas sus fuerzas, canalizando su amor de madre en una única declaración: «Te prohíbo que le hagas daño». Las sombras respondieron a su llamada, estremeciéndose, vacilando. La risa de la niña se convirtió en un grito extraño y distorsionado, a medida que los ecos del pasado parecían imponerse. La oscuridad se encogió, y en un giro inesperado, la figura desapareció con un grito. Mariana sintió que el aire se liberaba, y con él, su hijo empezó a temblar. «Mamá», dijo Miguel con voz temblorosa. Con lágrimas en los ojos, Mariana atrajo a su hijo contra su pecho, considerando la verdad que ahora sabía. Había luchado en una guerra que apenas comenzaba. Aquella Navidad traía consigo no solo secretos, sino un pasado que demandaba justicia. Mientras Miguel se aferraba a ella, la habitación parecía volver a la vida, pero las sombras aún danzaban en la esquina, preparándose para revelar más oscuros secretos, susurrando promesas de otras revelaciones. Una nueva amenaza estaba acechando del otro lado de su puerta. ¿Quién más había regresado? ¿Qué otros secretos estaban listos para salir a la luz? Mariana abrazó a Miguel con fuerza, su pequeño cuerpo caliente oponiéndose a la fría bruma que aún se sentía en la habitación, pero el alivio que sintió al tenerlo cerca se desvaneció rápidamente. Las paredes de la habitación parecían cerrar con ella, como si la oscuridad nunca hubiera abandonado del todo aquel espacio. «Miguel, ¿estás bien?», preguntó, sintiendo su voz temblorosa. El niño la miró, sus ojos aún brillantes, pero había algo más en su mirada, algo profundo y desconocido que le hacía querer apartar la vista. «Mamá», comenzó, y la voz le tembló. «La niña me dijo que debía irme con ella». Mariana sintió que su corazón se encogía. No solo era una niña, sino una maldición. «No, Miguel, no te irás con nadie. Eres mi hijo y te protegeré», respondió, aferrándose aún más a él. Desde la esquina de la habitación, una sombra lanzó un grito apenas audible, una melodía distorsionada que retumbó en el aire. Era un sonido que parecía burlarse de su intento de proteger a su hijo. La figura oscura serpenteó efímera y rápida, como una serpiente escondida, a la espera de atacar. «Mamá, ella viene», susurró Miguel, y sus ojos se agrandaron con terror. La puerta entreabierta crujió, y de repente un frío intenso invadió la habitación. Mariana se dio cuenta de que no estaba sola. Una forma alargada emergió lentamente de la penumbra, una figura cubierta de hilos, de lo que parecía ser niebla negra. Su cara, indescriptible y aterradora, mostraba una ausencia de humanidad. Solo la boca se deformaba en una sonrisa torcida. «Los que regresan nunca se van», giró la figura, sus palabras como un eco profundo en la oscuridad. Mariana recordó las advertencias de su abuela. «Nunca mires a los ojos de los que han partido. Ellos devoran tu alma». Entró en pánico, apretando a Miguel contra su pecho, dispuesta a defenderlo a toda costa. Pero el terror no parecía tener fin. «No pueden quitártelo, no otra vez», se dijo, mientras sentía cómo la energía en la habitación crecía más y más, como si el mundo a su alrededor estuviera listo a estallar. La criatura avanzó, la risa de la niña resonando nuevamente, cubriendo todo con una marea brutal de oscuridad. Todo lo que Mariana había amado y cuidado pendía de un hilo. «Vuelve a la cama, Miguel», insistió, no porque pensara que la cama sería segura,
sino porque necesitaba una estrategia. Mantenerlo más alejado de la criatura era lo primordial. Pero el niño no se movió, su mirada fija en la figura. Finalmente reveló lo que más temía. Hasta los labios de Miguel se curvaban en una mueca grotesca. Igual que aquella sonrisa de la niña, el horror se filtró dentro de su pecho, al darse cuenta de que algo más estaba arrastrando a su hijo hacia el precipicio. ¡Mamá!, gritó Miguel, pero ya no era su voz. Era una mezcla de miedo y un eco distorsionado que no le pertenecía. Mariana sintió un vuelco en el estómago. El pequeño estaba siendo consumido por esa entidad. La desesperación brotó en su corazón. ¡No!, gritó con furia. No podía dejar que esto sucediera. No iba a permitir que la oscuridad se lo llevara de nuevo. Con el alma en pedazos, corrió hacia el niño, pero la figura de la criatura se interponía en su camino. Su presencia gélida parecía succionar la vida misma de la habitación. Fue en ese momento que una idea desesperada cruzó su mente. «¡Eres una ilusión! ¡No te creo!», se forzó a gritar, dirigiéndose a la sombra ante ella. Las risas se interrumpieron. La criatura se detuvo, y por un breve instante, una grieta de luz destelló a través de la oscuridad, pero un grito desgarrador resonó entre ellos. La imagen de Miguel, retorciéndose entre manos invisibles que parecían intentarlo arrastrar. Su pequeño cuerpo luchaba, desencajado de la realidad. De repente, aquel susurro infantil regresó, burlándose de su desesperación. «Ellos siempre vuelven. Estamos aquí, solo espera». Mariana repelió la idea de sucumbir, pero la presión era magnética. Estaba atrapada entre el amor y el temor. Miró a su hijo atrapado y a la sombra que danzaba, y supo que la batalla estaba lejos de terminar. La verdadera prueba comenzaría fuera de estas 4 paredes. La puerta seguía entreabierta, y el eco de aquellos que regresaron amenazaba con inmiscuirse, no solo en su hogar, sino también en su vida. Y justo cuando pensaba que habían encontrado la salida, una voz débil apareció desde la oscuridad que emergía de la habitación de Miguel. Un eco conocido, que ahora retumbaba en sus oídos. «Mamá». La amenaza nunca se había ido. ¿Quién volvería a buscar a Miguel? Mariana sintió el frío atravesarle el cuerpo, como si la oscuridad misma estuviera tratando de apoderarse de su aliento. La voz de su hijo resonaba en su mente, un eco desgarrador que la hacía dudar de su propia cordura. La sombra se movió lentamente, llenando el espacio con un aura de fatalidad. Cada paso que daba parecía aniquilar la esperanza que quedaba en ella. «Miguel, escúchame», dijo, intentando mantener la calma a pesar del terror que la invadía. «No te vayas con ella». El rostro del niño comenzó a distorsionarse, como si su esencia se desvaneciera lentamente. Los rasgos familiares se volvían ajenos, y Mariana sintió un nudo en la garganta. La sonrisa de su hijo se asemejaba cada vez más a la de la figura sombría. «Ya no soy yo. Ella me necesita», susurró Miguel, sus ojos ahora vacíos, como 2 pozos sin fondo. Mariana se tambaleó retrocediendo. Su pecho se llenó de desesperación y sus manos temblaban. Fue entonces cuando notó esas sombras en la pared, comenzando a formar figuras. Otros rostros atrapados en la oscuridad, mirándola con tristeza. Con cada instante que pasaba, sentía que la sombra se alimentaba de su miedo, transformando su hogar en un terreno de pesadilla. «¡No!», exclamó, avanzando hacia Miguel. «No puedes dejarme». Pero el niño estaba atrapado. La risa distorsionada volvió a resonar, rebotando entre las paredes. «Vuelve con nosotros, Mariana», dijo una voz familiar. Era su madre, la cual había fallecido años atrás.
y su corazón se rompió en 1000 pedazos al reconocerla. ¡Mamá!, gritó, sintiendo que el pánico se apoderaba de ella. La figura de su madre apareció entre las sombras, envuelta en la misma niebla oscura. «He venido a buscar a mi niña», respondió la sombra con una dulzura que pronto se tornó siniestra. «Tu hijo pertenece con nosotros». El rostro de Miguel se iluminó por un momento, como si realmente sintiera algo por esa figura. A Mariana se le encogió el corazón al darse cuenta de la conexión inmediata, pero inmediatamente se recompuso, resistiendo la tentación de rendirse. «No puedes llevártelo», gritó con un fervor creciente. «Él tiene una vida aquí. Lo que hay aquí ya no importa», respondió la sombra, alzando una mano que parecía extenderse hacia Miguel. «Lo que importa es lo que sucedió en el pasado. No hay escape». Desesperada, Mariana recordó las enseñanzas de su abuela, las historias de las almas perdidas que regresaban. «No, no lo haré», dijo, buscando la fuerza dentro de ella. «Tú no tienes poder sobre nosotros». A medida que pronunciaba esas palabras, la habitación comenzó a vibrar. Las luces parpadeaban como si respondieran a su voluntad. En un arranque de coraje, miró a Miguel a los ojos, intentando devolverle su esencia. «Miguel, vuelve a mí. Eres mío». La risa se tornó en alaridos de ira. La figura comenzó a cristalizarse, y por un momento, la sombra temió su desafío. Mariana notó que lo que parecía un torbellino de luces a su alrededor podía ser la clave para liberarlo. «¡Vuelve, Miguel!», gritó de nuevo, aferrándose a la última pizca de esperanza que le quedaba. Los ojos de su hijo empezaron a centellear, su rostro cambiando lentamente mientras la sombra gritaba, pero Mariana no cedió, aferrándose entre la luz creciente. Era un juego de fuerzas, y sabía que debía ganar, pero la figura de la niña, que antes había parecido tan lejana, emergió de las sombras, con una mirada ensombrecida, su risa resonando como una alarma. «Solo tienes un momento, o el vacío reclamaría lo que es suyo», dijo la figura, gesticulando hacia la puerta entreabierta. Con cada segundo que pasaba, sabía que el tiempo se agotaba. La luz que intentaba invocar parpadeaba, y la presión aumentaba. Miguel gritaba, su voz resquebrajada sonando cada vez más distante. De repente, un nuevo eco resonó en la habitación, llamando su atención con urgencia. «¿Mamá?». Era un eco diferente, una voz que no reconocía. ¿Quién más estaba atrapado en esa oscuridad? Mariana sintió un escalofrío en su espalda, y la mirada de la sombra se tornó en una oscura advertencia. No solo luchaba por su hijo, sino por la salvación de otros seres, atrapadas en la misma estela del horror. Y justo cuando todo parecía desvanecerse, la puerta entreabierta pareció vibrar, como si un nuevo terror entrara. La tempestad no habría hecho más que comenzar, y su verdadero enemigo se aproximaba, sediento de almas. «¿Estás lista para perderlo todo?», susurró la sombra, y Mariana supo que la lucha por Miguel apenas comenzaba. El eco de aquella voz desconocida resonó como un lamento en su mente, y Mariana, presa del pánico, giró la cabeza desesperadamente hacia la dirección del sonido. El aire a su alrededor se tornó aún más denso, como si las sombras se agolparan sobre ella, esperando atraparla también. Cada vez era más difícil distinguir entre su realidad y las ilusiones que la oscuridad proyectaba. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz rebotando por las paredes, aunque solo recibió como respuesta el susurro del viento. La figura de su madre comenzaba a desvanecerse, arrastrando con ella los fragmentos de esperanza que había logrado aferrarse. Para su horror, comprendió que la sombra no solo había venido por su hijo, había venido por ella misma. «Mamá», llamó,
intentando retener esa imagen familiar, pero se sentía como un archivo de recuerdos, desgastados al borde de la disolución. La imagen de su madre sonriendo se tornaba borrosa en su mente, mientras el miedo se apoderaba de lo poco que quedaba de su fortaleza. Ella vino por ti. La voz de Miguel fue un hilo tenue, casi como una súplica. No puedo permanecer aquí. No me dejes entrar. ¡No! Gritó Mariana, los ojos llenos de lágrimas. La imagen de su hijo, desvaneciéndose, era un dolor que la atravesaba de un modo que jamás había imaginado. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, extendiendo tentáculos oscuros hacia ella, mientras luchaba por mantener su cordura en medio del caos. Una mancha de oscuridad a lo lejos se movió, creando un camino que parecía conducir a la nada, como un imán. Esa porción de oscuridad viraba hacia ella, invitándola a dar el paso. Dentro de un instante, la voz de Miguel se escuchó de nuevo, más intensa, puesto que lo que había sido un eco distante, ahora reverberaba como una campana que marcaba el final. ¡Mamá! ¡Rápido! Miguel. La súplica atormentada se deslizó de sus labios, pero la decisión era cada vez más sombría. Con un último esfuerzo, dio un paso hacia el corazón de la oscuridad, donde la puerta entreabierta parecía brillar como un faro, atrayéndola. Pero cuando se acercó, el terror la invadió. La sombra aún no había desaparecido, y el miedo al sacrificio inminente se abría camino en su mente. Todo a su alrededor empezó a vibrar, como si la Sama estuviera al borde de un colapso. La risa retumbaba a su alrededor, multiplicándose en ecos que parecían burlarse de su angustia. «¿Nos dejarás por él?», inquiere la sombra, burlona, mientras sus ojos vacíos se fijan en ella. «Él nunca volverá a ser tuyo». «No lo sé», respondió Mariana, sintiendo el peso de la desesperación aplastarle el corazón. «¿Cuánto más puedes quitarme?». Sin embargo, en medio de la agonía, una chispa de desesperación comenzó a tomar forma dentro de ella. Recordó las historias que su abuela le relataba sobre las luces. «La luz puede vencer a la oscuridad», se dijo, tratando de encender ese fuego dentro de su alma. Miró a Miguel, ya no siendo un niño, sino un reflejo de su mayor temor. Con la voz entrecortada, pronunció una frase que no había escuchado desde hacía años. «Miguel, ven a mí, trae la luz». La habitación se llenó de un crujido, como si el espacio mismo intentara resistir el llamado por la lucha. Las sombras comenzaron a tambalearse. En ese instante, sintió una conexión inquebrantable. Una llama comenzaba a encenderse, pero no era suficiente. La figura de la niña emergió de nuevo, su mirada ávida. Era como la de un depredador, a punto de dar su golpe final. «No te quedará tiempo. Tienes que decidir. O lo pierdes todo», dijo, vengativa. Mariana sintió su cuerpo temblar, y la sombra frente a ella creció, llenando cada rincón con un temor palpable en su interior. La decisión pesaba más que la desesperanza. Enfrentaría la oscuridad con todo lo que tenía, pero entonces, como un estruendo inminente, recordó la advertencia que su madre le había dejado mucho tiempo atrás. «No mires hacia atrás». Cualquier camino en esa oscuridad exigía un precio. Instintivamente se apartó de la niña, pero la sombra aumentó su alcance, queriendo abarcarla. La risa irracional de Miguel resonó de nuevo, helada y austera. La conexión que había sentido se fragmentó en 1000 pedazos, y Mariana sintió que la oscuridad la consumía. «Tienes que elegir, Mariana», repitió la sombra, y en su voz estaba implícita la certeza de que, al final, lo perdería todo. Y justo cuando la niebla parecía cerrarse a su alrededor, con un ensordecedor silencio, una nueva voz, cálida y familiar,
emergió de entre las sombras. Era un murmullo suave, casi un canto. «Mamá, no te rindas». Mariana sintió como si el suelo bajo sus pies temblara. ¿Quién era? Su pecho latía como un tambor, y el peligro parecía multiplicarse. De pronto, sintió que, para salvar a Miguel, habría que enfrentarse a lo desconocido, pero ¿su alma estaba dispuesta a ese sacrificio? La oscuridad empezaba a moverse, ansiosa, esperando su respuesta. Sin tiempo que perder, Mariana se encontró en la encrucijada del horror, a punto de tomar una decisión que cambiaría su destino para siempre. Podría desafiar a la sombra y liberar a su hijo, o caería en la trampa sin retorno. El eco de las sombras parecía gritarle, y todo se tornó negro de nuevo. Mariana sintió que el tiempo se ralentizaba, mientras la voz suave aún vibraba en sus oídos. Era real. ¿Acaso su hijo le estaba hablando desde las profundidades de ese abismo oscuro? Se armó de valor, aunque cada fibra de su ser se resistía a dar ese paso hacia lo desconocido. La sombra seguía pulsando, palpitante, como un monstruo, esperando su oportunidad. La figura de Miguel se desdibujaba en sus pensamientos, pero cada latido de su corazón resonaba con el amor y la desesperación. «No puedo perderte», gritó, sintiendo cómo el miedo arrastraba su voz hacia un eco distante. Se dio cuenta de que debía avanzar, de que no podía dejar que el horror se la llevara. Con un grito desgarrador, decidió enfrentar la oscuridad. «¡Basta!», gritó, levantando las manos para desafiar a las sombras que se acercaban. Un resplandor apareció en su pecho, pulsando, como si se activara ante su valiente declaración. La figura de la niña, que había emergido del abismo, comenzó a disminuir de tamaño, como si la luz delirante la repeliera. Una ola de esperanza llenó el aire, pero era débil y frágil. La sombra, visiblemente enfurecida, creció en respuesta, alzando su forma negra con mayor obstinación. El terror se volvió palpable cuando Mariana vio cómo el contraste entre la luz y la sombra luchaba por dominarlos a ambos. Cada centella que nacía de su clamor parecía desvanecerse en un susurro. «No estás sola. Acciona la luz». La voz de Miguel resonó de nuevo, ahora más clara, mientras la oscuridad se retorcía ante el resplandor emergente de su madre. Mariana cerró los ojos e imaginó a su hijo, sintiendo que su amor ardía más fuerte que cualquier oscuridad. En ese instante, todo cobró vida. Un torrente de energía brotó de su interior, y las sombras se vieron obligadas a retroceder, como si el mismo suelo estuviese gritando en contra de su presencia maligna. Sin embargo, las risas burlonas resonaban aún, persuasivas y ensordecedoras. La sombra, fuerte y cautivadora, comenzó a murmurar secretos. «Él no te pertenece, nunca lo tuvo». «¡Cállate!», le respondió Mariana, con el corazón palpitante. Tomando una decisión rápida, recordó las palabras de su abuela. «Los recuerdos son refugios». Concentrándose, intentó conjurar una imagen de Miguel, tan vívida como el fuego ardiendo. Poco a poco, su hijo empezó a fluir hacia su mente, sus ojos brillantes, su risa, esos pequeños momentos que la habían hecho sonreír dentro de su miseria. La conexión creció, haciendo que el resplandor luzca aún más brillante. ¿Sería posible rescatarlo solo con la fuerza de su amor? «Miguel, ven a mí», gritó de nuevo, y en el instante en que lo hizo, la sombra dejó escapar un alarido aterrador. La oscuridad comenzó a romperse en fragmentos, como cristal quebrado, dispersándose alrededor. Estaba sucediendo, estaba luchando contra ella, pero las ilusiones de sombra no se detendrían fácilmente. De repente, surgió una visión aterradora.
Miguel atrapado en un mar de tinieblas, gritando por ayuda. Su coartada desaparecía rápidamente, y un sentimiento de desesperación invadió a Mariana. El sacrificio, pensó. ¿Cuánto estaba dispuesta a entregar? Las fuerzas antagónicas, alrededor de ella, parecieron intensificarse. La voz burlona, llamada a la rendición, resonaba como una maldición. Él no volverá, nadie te salvará. Mariana, sin embargo, sintió una rabia renovada. La imagen de su hijo se hizo más fuerte que nunca. Entonces, recordó sus noches de insomnio, cuando lo mecía a su lado y prometía protegerlo de todo. Con cada fibra de su ser, gritó con todas sus fuerzas: «¡No! ¡Puedo traer la luz!». Un último empujón. En ese momento de puro amor y desesperación, la luz estalló en la habitación con una fuerza imparable. Las sombras comenzaron a disolverse como humo, y un grito agudo cortó el aire, el que parecía combinarse con el chillido de Miguel. Pero algo más se escuchó entre esos ecos, un murmullo sutil, casi un susurro, advirtiendo: «No todo está resuelto. El verdadero horror apenas comienza». La luz retumbó en su pecho, inundando todo a su alrededor. Pero ante ese triunfo, apareció un nuevo espectro, una sombra más grande y viejísima, con ojos que parecían conocer todos sus secretos. Se alzó desde el fondo de la oscuridad. ¿Cuál era la verdad detrás de ella? ¿Era esa la fuente de la sombra que había asediado a su familia? Mariana sintió que el pánico comenzaba a reafirmarse en su pecho, mientras la sombra más antigua se acercaba, y con ella una nueva ola de terror se apoderaba de la oscuridad. ¿Qué habría que enfrentar ahora? ¿Estaba realmente lista para descubrir la respuesta? El abismo parecía reírse, ansioso por lo que aún quedaba por venir. La sombra antigua se acercaba, sus ojos como brasas ardientes atravesando la penumbra. Mariana sintió que el aire se volvía cada vez más pesado, como si una inquebrantable mano de hielo se apretara alrededor de su pecho. Las risas siniestras se multiplicaron, resonando en su mente, llenándola de terror. Había creído que podría enfrentar a la oscuridad, pero ahora el verdadero horror estaba frente a ella, alimentándose de su miedo. «¿Quién eres?», preguntó, intentando que su voz no temblara, luchando contra la creciente desesperación que se gestaba en su interior. La sombra sonrió, una mueca aterradora que revelaba un inmenso vacío en lugar de una boca. «Soy lo que ha estado esperando, lo que se alimenta de la pérdida», respondió, su voz un eco desgarrado que hacía eco en la estancia. Cada palabra era un cuchillo que trinchaba el corazón de Mariana. La luz que había brotado de ella titiló, debilitándose ante la fuerza abrumadora de esa entidad. El contraste entre la luz y la sombra ahora se sentía como un susurro, frente a un grito ensordecedor. «Viniste buscando a tu hijo, pero ¿realmente conoces el precio que deberás pagar?». Mariana recordó el cariño que había sentido por cada momento con Miguel, cada risa entre juegos de luces y sombras. Su determinación se avivó, aunque la sombra la retaba a ceder. «No, no me lo llevarás», gritó, pero en su interior algo empezaba a quebrarse. La sombra comenzó a proyectar imágenes, recordatorios de sus peores temores. Mariana vio a Miguel envejecer solo, sus risas apagadas por un vacío que surgía de la nada. La angustia se colaba en su corazón, mientras las visiones se repetían, como un eco interminable. «Él no te pertenece», susurró la sombra. «Se apartará de ti, y tú quedarás sola». Un triste recuerdo. De repente, la habitación pareció oscilar. Las paredes parecían pulsar, palpitando a la melodía caótica que había empezado a emitir la sombra. En un instinto,
Mariana se llevó las manos a la cabeza, sintiendo que su cordura se desmoronaba. Sin embargo, el pensamiento de Miguel la iluminó una vez más. No podía ceder a ese horror. No podía dejar que ese fantasma turnara su amor en angustia. Miguel, murmuró, aferrándose a esa conexión. Con cada latido, un nuevo resplandor llenó el espacio. Pero la sombra se movió, envuelta en un torrente de oscuridad que trató de devorarla de nuevo. «¡Esta es tu última oportunidad!», gritó la sombra, acercándose aún más. «Rinde tu amor, y serás libre de la desdicha. No hay retorno. Nadie vendrá a buscarte». Mariana sintió un escalofrío. En ese instante, comprendió que la oscuridad no solo amenazaba a Miguel, sino que también tejía su destino. Podría ser que los recuerdos de sus amores pasados, de sus pérdidas, fueran solo la antesala de este sufrimiento. Con un grito ahogado en su garganta, la luz de su interior se intensificó, pero lo hizo a un precio. El suelo debajo de ella empezó a temblar. La sombra retrocedía un poco, pero no era suficiente. La batalla ya era en su mente, y la búsqueda de la claridad estaba jugando con su alma. El eco del ruego resonó nuevamente en su mente. El amor puede ser una prisión. Cuanto más se aferraba a su hijo, más cercanos estaban los tentáculos de la sombra. La habitación empezó a llenarse de un silencio ominoso, como si el mundo alrededor de ella esperara el desenlace. Mariana hizo una última súplica. «El amor nunca es una prisión». Pero la sombra rió, un sonido frío que burlaba su fe, mientras la oscuridad se abalanzaba sobre ella. Mariana sintió cómo algo se desvanecía en su pecho. Había un secreto que jamás había querido afrontar, una verdad oculta en la penumbra de su ser. Justo cuando todo parecía perdido, un destello de luz repentinamente iluminó la habitación. Era una chispa de esperanza, o tal vez de locura. ¿Podía ambas cosas coexistir? ¿Sería esta su última defensa o el principio del fin? La sombra se congeló, y en un instante de duda, el eco de la risa se transformó. «Oh, querida Mariana, la respuesta está más cerca de lo que crees. Puedes enfrentarlo». Y en un giro aterrador, la figura oscura se transformó en un reflejo de ella misma, una proyección de su miedo más profundo. La realidad comenzó a desvanecerse, suspirando entre su pavor y su anhelo de encontrar a Miguel. Ante ella, la pregunta resonaba como un eco aterrador. ¿Estaba realmente dispuesta a desvelar todos sus secretos? El reloj marcaba una cuenta regresiva. Los ecos de su angustia la rodeaban. La luz titilante parecía a punto de extinguirse, y ante ella, la proyección de su sombra personal se adentraba en el abismo. ¿Qué sacrificios tendría que hacer para salvar a su hijo? El abismo esperaba, ansioso por la revelación que estaba por llegar. ¿Qué horror había encerrado Mariana en su corazón? El corazón de Mariana latía desbocado, como si quisiera escapar de su pecho. La sombra, ahora un grotesco reflejo de su ser, se retorcía ante ella, burlándose de sus miedos más profundos. La luz que aún brillaba dentro de ella empezaba a desvanecerse, tragada por la oscuridad que emanaba de aquel espejo distorsionado. «¿Eres tú?», murmuró ella, cada sílaba un eco de horror al reconocer su propio reflejo. La creación de la sombra estaba tejida con los hilos de su propia angustia. Esa imagen le devolvía un rostro desgastado por el dolor y la culpa. La figura oscura sonrió, y en vez de alivio, eso la llenó de pánico. «Eres tu propio carcelero, Mariana. Cada pérdida, cada decisión, todo está grabado en las sombras que te rodean». Su voz resonaba con el eco de la tristeza, pero complementada por la risa burlona que la envolvía. «No puedo creerlo». Su voz apenas un susurro, como si hablara a la sombra misma, a su propia culpa,
convertida en manifestación tangible. Desde que había llegado a esta casa, había empezado a desenterrar viejos traumas, viejas heridas que creía cerradas. El suelo temblaba aún más intensamente, como si la casa misma reaccionara al conflicto interno que Mariana experimentaba. Las paredes parecían acercarse, queriendo absorberla, tragársela en el abismo de sus propios arrepentimientos. La sombra avanzaba, como una serpiente dispuesta a devorarla. Cada paso un recordatorio de cuánto había traído de sí misma. ¿Qué es lo que realmente temes?, preguntó la sombra, perdiendo su rostro familiar, convirtiéndose en una amalgama de todas las pérdidas que había sufrido. Se convirtió en sus padres, en sus amigos, y más dolorosamente, en Miguel. El eco de su risa ya distante. La angustia se apoderó de ella. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no había tiempo para lamentarse. ¡Basta!, gritó, intentando deshacer el hechizo que la ataba a su propia angustia, pero la sombra solo restalló su risa. Vas a entregarte a la sombra de tus recuerdos. Puedes relajarte. No será tan doloroso, ahora que conoces el precio, dijo, susurrando lo que parecía una promesa, una salida. Mariana sintió que el aire se tornaba denso. Cada respiración se tornaba más difícil. La idea de perder lo que más amaba, de haber fracasado como madre, crecía como una tormenta en su interior. La proyección de su sombra la miraba con una mezcla de compasión y desdén, esperando que diera un paso hacia el abismo. ¡No!, gritó otra vez, temblando. Su mente retrataba imágenes de Miguel, su risa, su inocencia, cada momento compartido, convirtiéndose en una cadena que la ataba a la luz, el único refugio en su corazón. «Sabes que no puedo dejarlo». Su voz estalló con fuerza, sacudiendo el lugar, mientras la luz dentro de ella chisporroteaba de nuevo, resistiendo. «Pero él ya no es tuyo». La sombra avanzó, cada palabra un trono que resonaba dolorosamente. «¿Quieres seguir este camino? Te hará libre, Mariana. Solo tienes que dejarlo ir». Mariana sintió una ráfaga helada atravesar su cuerpo. El fatídico dilema se cernía sobre ella como un hacha en el aire. Sostenía su amor por Miguel en las manos, temiendo que cualquier movimiento pudiera romper la frágil conexión. La sombra, sin embargo, se cernía como un depredador ansioso. De pronto, un eco lejano se coló en el aire, el aullido de una tormenta que se avecinaba. La oscuridad parecía hacerse más opresiva, como si la casa misma estuviera cediendo ante la presión de la lucha interna. La puerta detrás de ella se cerró, atrapándola, y el eco de ruidos extraños comenzó a reverberar. «Esta es tu elección», susurró la sombra, acercándose aún más. «¿Quieres perder todas las posibilidades de la libertad?» Entonces, en un instante tanto de claridad como dolor, Mariana se encontró atrapada en una decisión que podría cambiarlo todo. Con la oscuridad tan cerca, la pregunta en su mente retumbó como una campana. ¿Sacrificaría su amor por Miguel a cambio de liberarse de su propia sombra? Y al borde de la ruptura, sintió que la luz dentro de ella alcanzaba su punto máximo. Podría transformarse en una defensa, en un arma contra aquel horror que amenazaba con devorarla. Los ecos de su angustia se convirtieron en un grito desgarrador, desafiando a la sombra, pero el aire seguía helándose. El abismo esperaba ansioso a que ella diera el paso definitivo. Sería capaz de enfrentarse a la verdad más aterradora de su existencia. La batalla no solo era por Miguel, sino también por su propia redención. Y mientras el reloj marcaba el final, una voz dulce resonó en su mente, recordándole que el verdadero terror no era perder a su hijo, sino perderse a sí misma en el proceso.
¿Qué pasaría si la liberación estuviese en aceptar su dolor y abrazar su verdad? Mariana sintió cómo el tiempo se desvanecía a su alrededor. La sombra, haciendo eco de sus peores pesadillas, insistía en que su amor por Miguel era su propia prisión. Sin embargo, en la penumbra de su angustia, la luz interior de su amor comenzó a brillar con más intensidad. Tenía que enfrentar esa oscuridad, no escapar de ella. Con cada latido, la conexión con su hijo se hacía más fuerte. Recordó sus risas, sus días tranquilos, el calor de sus abrazos. Miguel era luz en su vida, y esa luz era más poderosa que cualquier sombra. «No puedes llevártelo», gritó, y su voz resonó como un trueno en la oscuridad, obligando incluso a la sombra a titubear. La figura oscura retrocedió un paso, y la habitación pareció estremecerse bajo la presión de su grito. De pronto, la proyección de su sombra comenzó a desvanecerse, como si se alimentara de su miedo, y el desafío la estaba extinguiendo. Mariana comprendió que el verdadero horror no estaba en lo que había perdido, sino en permitir que el miedo decidiera por ella. «Miguel, ven a mí», clamó nuevamente, esta vez con toda la fuerza de su corazón. El eco de su voz se expandió, iluminando el espacio, dejando a la sombra tambaleándose con su propio odio. Miguel apareció en un destello, sus ojos claros brillando a través del abismo, su esencia aún intacta. Cuando sus miradas se encontraron, aquel resplandor llenó la habitación, disipando la oscuridad que los rodeaba. La sombra rugió, intentando retener su control, pero el lazo entre madre e hijo fue más fuerte. La risa que había vivido en eco se convirtió en una melodía de esperanza. «Siempre estaré contigo, siempre», declaró Mariana, su voz resonando como un canto victorioso. El amor era el hilo que unía su alma y la de su hijo, el cual estaba destinado a lucir brillante, incluso en la mayor oscuridad. La sombra, atrapada entre la luz y la penumbra, se desmoronó. Su risa burlona se convirtió en gritos de ira. Sin embargo, el poder de la verdad y el amor de una madre eran indestructibles. Mariana sintió el aire volver a ser fresco y vital a su alrededor, y a medida que la luz se expandía, las sombras comenzaron a desvanecerse. Ella y Miguel estaban juntos. Necesitaban solo un destello de coraje para salir de esa pesadilla. «Vamos, mi amor», dijo, extendiendo la mano hacia él. Las sombras que habían anidado en su hogar se desvanecieron en un soplo, y la puerta que antes estaba cerrada se abrió con un crujido reverberante. Miguel corrió hacia ella, y como un torrente, la luz bañó la habitación. Juntos cruzaron el umbral, dejando atrás la oscuridad que había intentado separarlos. Al salir, se encontraron en un mundo que parecía nuevo. Las luces de la calle centelleaban más vivas, y el aire estaba impregnado de un fresco aroma a pino y dulces navideños. La Navidad no solo era una celebración, sino un renacer. Se miraron, sintiendo el lazo que los unía, un amor que ni la sombra más aterradora podría romper. La colonia, que había sido un lugar de temor, ahora brillaba con un nuevo significado. Mariana sonrió. Tal vez había logrado enfrentar no solo a la oscuridad de sus vecinos, sino también a la oscuridad que llevaba dentro. «Siempre juntos, ¿verdad?», preguntó Miguel, con su dulce voz. «Siempre juntos», respondió Mariana, abrazándolo con fuerza. Mientras la noche se llenaba de estrellas, un sentimiento cálido ocupó su corazón. La batalla había terminado, pero la vida había empezado de nuevo. El eco de las sombras quedó atrás, dejando espacio para la luz de la esperanza. La Navidad se había transformado en un símbolo de renacer, de abrazar el amor y rechazar el miedo. Así, Mariana y Miguel comenzaron su camino hacia casa.
Un lugar donde los verdaderos secretos estaban hechos de amor y la verdadera oscuridad había sido derrotada. Al menos por ahora. La verdad más espeluznante no siempre estaba oculta del lado oscuro. A veces, estaba en lo que nos negamos a soltar. Ahora es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo, porque en serio, hace la diferencia. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensas y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal.